Muy buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la clase explicativa del día de hoy, vamos a estar abarcando lo que es la explicación de los dominios. Como les decía, ¿verdad? El dominio es siempre una función, van a ser dos valores los cuales van a permitir que la función se cumpla. Es decir, en el ejemplo que estábamos viendo, donde x dividido x al cuadrado menos 5x más 6, lo que vamos a hacer como primer paso es obtener la factorización de estos elementos, ¿verdad? Entonces vemos que el polinomio, el trinomio que estamos trabajando es donde tenemos dos números que multiplicados nos den más 6 y sumados o restados nos den 5. ¿Ok? Entonces vamos a estar trabajando esto y pues vemos para obtener los números donde la expresión se va a indefinir, lo que debemos de hacer es igualar a 0 estas expresiones. Entonces tenemos aquí x menos 3, lo que nos da x menos 3 igualado a 0, entonces despejamos para x, 3 menos 3 está restando en este lado y ahora pasa a sumar de este lado, por eso tenemos x igual a 3. Posteriormente también obtenemos que x menos 2 igualado a 0, despejamos para x, entonces si x menos 2 está restando acá, vamos a pasar el x2 a sumar de este lado. x2, perdón. x2, ¿ok? Entonces, como nos damos cuenta, las dos raíces son 3 y 2. Y el dominio sería, esta es la respuesta. Que el dominio sería que x tal que x no debe ser 3, ni x tal que x no debe ser 2. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Vamos a tener acá que la función, ok, la función la teníamos acá, que es x partido x menos 2 y x menos 3. Ok, bueno, entonces vamos a sustituir uno de estos dos valores, ¿verdad? Vamos a probar con 3, o sí, con 3. Dividido 3 menos 2, 3 menos 3. Muy bien. Entonces tenemos acá 3, acá tenemos 1 por 0, ¿verdad? Y tenemos 3 partido 0. Y aquí es cuando se nos indefine la función, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar debemos buscar factores donde nuestra expresión se indefina, ¿verdad? Entonces, pues, ya teniendo esto, pues creo que este ejercicio ya lo hemos trabajado en clase, es como una parte explicativa. Y pues vamos a trabajar los tres ejercicios que habíamos dejado en clase, ¿verdad? Que pues por unos problemas técnicos ya no pudimos realizarlos al final de la clase, pero vamos a ver entonces la raíz de x partido x menos 5. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el dominio de estas funciones? Bueno, primero que nada elevamos raíz de x igual a 0, porque tenemos radical arriba, y x menos 5 abajo, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, la primera raíz está fácil, vamos a chequear esta. Entonces sería x igual a 5, ¿verdad? Ya que si en este lado tenemos que x y el 5 está restando de este lado, pues para obtener y despejar para x vamos a pasar el 5 sumando, ¿verdad? Creo que ahí no hay ningún problema. Y obtenemos que la primera raíz es x. Muy bien. Entonces, tenemos acá que el dominio de la función, el dominio de la función es x tal que x si no es 5, ¿verdad? Pero no solo terminamos acá, compañeros, porque tenemos que tener en cuenta también que arriba tenemos un radical. Es decir, si colocamos y sustituimos todo por menos 1, este radical que está acá
si sustituimos menos 1, probemos. Ok. En el denominador no tenemos problemas, porque vamos a tener menos 6. Donde vamos a tener problemas es en el radical, porque recordamos que cualquier radical, cualquier raíz cuadrada o raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, cuando se eleva a un número negativo, el resultado es que nos va a dar un número imaginario, ¿verdad? Un número imaginario. Y un número imaginario nosotros no vamos a poder operarlo con números naturales, ¿verdad? Entonces ya serían serían operaciones propias con números imaginarios. Entonces, pues bueno, tenemos acá, sabiendo esto, entonces ustedes ¿qué creen? ¿Cuál es el dominio? Pues bueno, les dejo un par de segundos, pues entonces tenemos que el dominio es x tal que x no sea 5, porque se indefine, ¿verdad? Porque 5 menos 5 es igual a 0, y aquí vamos a tener la raíz de x elevada a la 0. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra recta numérica y los números que pueden ser incluidos dentro de la función tienen que empezar a partir de 0 hasta el más infinito, ¿verdad? Porque como les comentaba, si tenemos un número imaginario, la función se nos va a indefinir. Entonces, tenemos también que x tal que x tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo que les comentaba, que si tenemos un radical elevado a una raíz y colocamos un número negativo dentro de esta raíz, se nos va a indefinir y nos va a provocar que esto produzca un número imaginario que no va a poder ser operado con números naturales, ¿verdad? Entonces este es el dominio de la función. Este es el dominio de la función. Si realizaron el ejercicio, pues quisiera que compararan los resultados. Y si no, pues ya tenemos el resultado que hemos obtenido, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el primer radical. El primer resultado, perdón. Ok. Vamos a apuntarlo acá. Que el dominio de la función es x tal que x no sea 5 y x debe ser igual o mayor a 0. ¿Ok? Muy bien, ¿estamos bien ahí? Bueno, entonces vamos a pasar al número 2, que tenemos t partido t al cuadrado menos 8 veces t más 16. Muy bien. ¿Ustedes qué trinomio creen que estamos trabajando acá? Tenemos la primera expresión elevada al cuadrado, después la resta el negativo de una segunda expresión y el último valor elevado al cuadrado. Entonces, pues, como ya se lo estarán imaginando, pues tenemos acá el famoso, ¿verdad?, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, según lo que habíamos hablado, ¿cuál es el primer paso? Factorizar. Sería t menos 4, ¿verdad?, al cuadrado. Entonces sería el duplo del primero al cuadrado, la primera expresión al cuadrado, t al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda. 2 por 4, 8 por t, ¿ok? Perdón, es 2t por 4, 8t, más la última expresión elevada al cuadrado, menos 4 al cuadrado, 16. Muy bien, y acá pues ya podemos obtener las raíces que estamos buscando, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a tener que t menos 4 es igual a 0. Y la raíz sería t igual a 4. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tenemos ahí la expresión que nos indefine la función, es decir, que su dominio sería... El dominio de la función es t tal que t, porque no estamos tratando x en este momento, ¿verdad? Estamos analizando t. No puede ser 4. Muy bien. Entonces, pues ese sería el dominio de la segunda función.
Y pues bueno, vamos a, pues dejaría un momento para que pues tomen sus notas. Y pues si todo está claro, vamos a pasar a al tercer ejemplo. Aquí como les digo, si ustedes realizaron estos ejercicios y han leído un poquito, pues podemos comparar resultados y si tienen algún problema, pues podemos platicarlo, ¿verdad? Entonces, el dominio de esta otra función es t tal que t no sea 4, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a ir entonces con la tercera. Vamos a ir con el tercer ejemplo, donde tenemos x al cuadrado menos 2x. Muy bien. Y x al cuadrado menos 5x más 6. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la primera parte, ¿verdad? Vamos a factorizar. Y vamos a tener que acá vemos que es el factor común monomio, ¿verdad? Porque tenemos x dividido de x cuadrado, x cuadrado dividido de x, perdón, y 2x dividido de x menos 2. Muy bien, ya tenemos esto. Y pues vemos que el trinomio que tenemos en el denominador es parecido al que estábamos trabajando en el primer ejemplo que tuvimos en clase, ¿verdad? Donde dos números sumados o restados nos den 6 y multiplicados nos den, que multiplicados nos den 6 y sumados o restados nos den menos 5. Muy bien, entonces x menos 2 y x más 3. Perdón, menos 3. Menos 3. Muy bien. Entonces, procedemos a lo que posteriormente vamos a estar viendo con simplificación de expresiones, ¿verdad? Tenemos acá x2 arriba y x2 abajo. Entonces procedemos a cancelarlos y obtenemos que x menos 3. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Dominio es igual a x tal que x no sea 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque pues vamos a igualar x menos 3 a 0, ¿verdad? Despejamos. Si tenemos el 3 que está aquí restando, pasa a sumar 3 positivo. Y en la parte del numerador no tenemos problema alguno, ¿verdad? Porque podemos venir desde la recta del menos infinito hasta el más infinito y nunca se nos va a indefinir en el numerador. En el denominador sí tenemos problema con 3 porque 3 menos 3 nos va a dar 0 y ahí se nos va a indefinir la función. Muy bien. Entonces, pues esta sería la parte práctica explicativa del dominio de las funciones, ¿verdad? Pues espero que hayamos comprendido, hayamos entendido bien y pues vamos a dar paso al siguiente tema.